Un encuentro con Jesús te cambia la vida. Amén. Posiblemente el título de este mensaje y el título que le ponemos a este mensaje es el siguiente: un encuentro con Jesús te cambia la vida. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y vamos a hablar sencillamente de esta prédica, de este mensaje en Lucas capítulo 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, les voy a dar una pequeña introducción. Jesús había comenzado su ministerio y estaba realizando sus campañas evangelísticas, predicando y anunciando el reino de Dios y sanando a los enfermos y a los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, al pasar por Jericó, por la ciudad de Jericó, que era donde tenía él la campaña evangelística, donde iba a él a predicar, pues ocurrió que le llamó la curiosidad a un hombre llamado Zaqueo y quería saber de Jesús. Nota que la palabra de Dios dice que él era jefe de los publicanos y rico, pero sin en cambio, aunque tenía una buena posición, un buen estatus económico, tenía dinero, tenía una buena posición, tenía un buen puesto, pero esto no le satisfacía verdaderamente, no le llenaba su corazón, porque déjame decirte que el dinero o una buena posición no te bastará, porque Zaqueo entendió y comprendió que había algo más que él necesitaba en su vida. Lo que él necesitaba en su vida era Jesús. El dinero, la fama, la posición no pudo ocupar el lugar que estaba destinado para que fuera ocupado por Jesús. Él tenía riqueza, él podía comprarse lo que quisiera, él podía obtener los mejores sitios, los mejores lugares para cenar, para comer, para vestirse, pero eso no le llenaba su corazón. Pues él quiso saber y quiso acercarse a Jesús de Nazaret. Quiso acercarse a él y comprobar por él mismo lo que había oído. Quería experimentar aquello que había escuchado y lo que le llevó a querer conocer a Jesús. Y ahora él va solamente para poder verlo. Se contentaba solamente con verlo, escucharlo. Y se sube a un árbol sicomoro porque hay mucha gente entre medio de la multitud. Entonces, cuando Jesús empieza en ese lugar a caminar, a enseñar, a predicar, las multitudes le seguían, pero él fija su mirada en Zaqueo. Lo que a mí más me choca y me impresiona de esta historia es que él, habiendo tanta multitud y tanta gente que atender en ese lugar, se desatiende de la multitud, hermanos, y se va donde Zaqueo y le llama, dice: Zaqueo, date prisa,
que es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, él para la campaña que está haciendo evangélica, aleluya, la evangelización en Jericó, por estar con una persona, con Zaqueo, le separa, le empieza a hablar, le dice que descienda, lo conoce por su nombre, y dice: desciende Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es decir, para Jesús, hay una cosa que le importaba verdaderamente a Jesús. Amén, no era la atención del público, no era ser el centro de la atención. Lo que más le importaba a Jesús y por qué había venido Jesús a la tierra, era porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Zaqueo era una de las personas que estaba perdidas, a pesar de que tenía dinero y tenía una buena posición. La posición y el dinero no le garantizaba un sitio en el reino de los cielos. La posición, el dinero, que la gente le aplaudiera, que lo conociera, no le garantizaba un sitio en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él, aparte de que era jefe de los publicanos y era rico, ¿qué hacía Zaqueo? Estafaba a la gente, defraudaba el dinero que él tenía. Era como hoy podemos decir una persona que trabaja en Hacienda. Zaqueo tenía dinero, era un recaudador de impuestos, era el oficio que tenía, porque Israel estaba bajo el imperio romano. Sabemos que aunque él era judío, aleluya, él se encargaba de recaudar los impuestos, por lo cual era odiado Zaqueo por sus propias personas. Las personas que lo conocían lo odiaban, las personas de su alrededor. ¿Por qué? Porque él recaudaba los impuestos y les exigía más le exigía más de lo que el gobierno de aquel entonces les pedía a los ciudadanos. Él pedía más de lo que el gobierno estaba pidiendo, por eso él estafaba, pedía más de lo exigido. Y claro, las personas pues no lo querían muy bien, y algunas personas incluso me imagino que odiaban a Zaqueo. Pero hay alguien que no lo odiaba, hay alguien que amaba a Zaqueo, hay alguien que fijó sus miradas. Yo me imagino que cuando lo vieron, mucha gente lo despreció, mucha gente lo miró mal en ese lugar, lo miró mal, lo observó mal, no lo querían en su lugar porque era un estafador, era un cobrador de impuestos y aparte de eso era un estafador. Pero Jesús no le importó, aleluya, que fuera un hombre pecador, que fuera estafador, aleluya, y que fuera un cobrador de impuestos. Él fijó su mirada en Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que pose en tu casa. Claro, imaginaros la sorpresa de Zaqueo, sería para él increíble. O sea que yo me conformo con mirarlo, yo me conformo con verlo. Sin en cambio, Jesús quiere posar en mi casa. Jesús quiere estar conmigo en mi casa, en mi hogar. Qué grande privilegio, qué sorpresa para Zaqueo. No se esperaba que una persona de tanta influencia y que llegaba a tantas personas quisiera cenar en su casa. Y fueron a cenar y en medio de la cena dijo Zaqueo: Señor, si algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, todo lo que Zaqueo había estafado, dice él que lo devuelve cuadruplicado. Es decir, devuelve el dinero que había estafado. Cuando Jesús ve la reacción de Zaqueo, ve cómo Zaqueo obra, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa.
¿Por qué? Porque lo que quiere Jesús, lo que quería de Zaqueo, era que se arrepintiera de sus pecados y de lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que te arrepientas de lo que estás haciendo. Por eso, cuando él se arrepiente y devuelve el dinero, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre que estaba perdido, pero Jesús quiso, aleluya, traerlo a su reino y rescatarlo de la perdición. Y ese día hubo fiesta, hubo alegría en el nombre poderoso de Jesús. Y la gente lo criticaba a Jesús, ¿por qué? Porque él estaba con pecadores. Es que él vino a eso. Él vino por los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que Dios os bendiga en esta noche poderosamente. Muchas bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Mañana estaremos haciendo otro directo en el nombre de Jesús. Así que estén atentos. Muchas bendiciones y salud y libertad.